Hola Mayra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Se escucha bien? Se escucha un poco bajito, si A ver, puedes vamos a ver, mejorar el volumen. audio ¿Qué tal ahí? ¿Ya mejor? ¿Se un escucha poco mejor? mejor. Ah, qué bueno. Claro, ya. Bueno, vamos a ponerlo. Ok. Y ahí debe escucharse bien, ¿sí? Sí, ya se escucha Ujú. mejor. Ok, muy bien. Bueno, Mayra, ¿cómo Gracias. has estado? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Te agradezco muchísimo estar contigo en este Insta Live, ¿no? Hasta Colombia virtualmente, ¿no? Nunca he ido a Colombia, me gustaría estar allá. Eventualmente un día los visitaremos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. No, créeme que para nosotros es un honor poder contar contigo. De verdad que todo lo que tú nos vas a poder contar hoy es una formación impresionante. Es información y capacitación que todos los Provida debemos tener. De verdad que te agradezco en el alma que nos dediques este tiempo, que puedas hablar con nosotros un momento y bueno, contarnos esa experiencia, ese testimonio tuyo tan importante. Sí, muchísimas Entonces, gracias. Ajá. bueno, Mayra, cuéntanos un poco. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Mayra Rodríguez? Ok. Bueno, Maya Rodríguez, ya nací en la Ciudad de México. Ok, a los 18 años emigré a Estados Unidos y en ese entonces entré con una visa de turista, pero al poco tiempo me encontré ya con la visa de turista terminada, entonces no teníamos documentos, como muchas historias que ustedes han escuchado, personas sin documentos. Y mi amiga trabajaba para Plan Parenthood y ella me dijo, ven a trabajar ahí. Yo había estudiado para técnico laboratorista en la Ciudad de México, era el área médica, y ella me decía, ven, ¿te gusta el área médica? Ayuden a las mujeres, por favor, ven a trabajar aquí, porque a ellos no les importa nuestra situación, se refería a los papeles, ¿no? Entonces yo fui con Ujú. ella, llegué a trabajar ahí y dije, wow, soy americano, tengo un trabajo trabajando en una clínica sin documentos, ¿no? Y donde ayudan a las mujeres, ¿no? ¿Qué más le puedo pedir, no? Y al principio te voy a decir que cuando yo entré a trabajar ahí, tenían un área preventiva y el área de abortos. Yo trabajaba como ayudando en las dos, pero principalmente en el área preventiva, ¿no? En ese entonces ofrecían los servicios gratis. Yo decía, wow, le dan gratis los servicios a las mujeres. Vamos a ver quién los pagaba después Sí. en otra pregunta. Entonces yo decía, wow, ¿no? Y todo este tiempo así creí. Después, cuando empecé a ayudar en la clínica de abortos, pues ya no fue mucho lo que me gustó y me transfirieron porque yo estaba embarazada, mi segundo hijo, y no era bueno para el negocio una mujer embarazada atendiendo a las mujeres que no querían estar embarazadas. Así que desde ahí ya nada más me dediqué a trabajar en clínicas de prevención por muchísimos años. Dediqué, te puedo decir que toda mi energía al área como de Papa Nicolaos, exámenes del seno, anticonceptivos y todo eso. Fue en el año 2017 que me dan la dirección de la clínica de abortos más grande de Arizona, ¿no? Y aquí vamos a comentar porque mucha gente se confunde entre Abby Johnson y yo, ¿no? Porque nuestras historias son muy similares, ¿no? No es que yo sea la Abby Johnson mexicana, ¿no? Ella es Abby Johnson y yo soy Mayra Rodríguez, pero nuestras historias son muy similares porque es la táctica de ellos, ¿estamos de acuerdo? Las dos recibimos el premio al empleado del año y al poquito tiempo, como nos quejamos, de repente dejamos de ser las empleadas estrellas para ser las malas de la película y a las que hay que sacar de ahí, ¿no? Que fue lo que nos pasó a las dos. Eso sucede más frecuente de lo que ella y yo somos el ejemplo de muchos ejemplos que han sucedido así. Yo tengo muchas amistades que se han salido de ahí de la misma forma. Entonces fue por ellas, fue por lo que me hicieron a mí, que fue acusarme de tener drogas, narcóticos en mi escritorio. Era una acusación muy grave, que yo me di la tarea de demandarlos. Ahora todo el mundo que sabe Plan Parenthood sabe que es una organización internacional multimillonaria. Entonces, ¿qué una inmigrante mexicana puede ser contra ellos? Pero le intentamos, le dimos con todo y les ganamos en la corte, donde yo gané un veredicto de 10 personas que estaban en el jurado altamente pro aborto, que decidieron que ellos me habían acusado injustamente y fue que gané la demanda como denunciante de mala práctica. Ahora ahí empieza mi historia, ¿verdad? Ahí empieza donde yo salgo a la luz, la principal razón por la que yo hice todo ese proceso para hoy poder salir a contarle a todos lo que yo vi dentro de ahí, por qué me corrieron,
qué fue lo que yo dije que me llevó a que me corrieran, y es por eso que estamos aquí. Así que ahora nos dedicamos a, sigo luchando por las mujeres, sigo queriendo proteger a las mujeres desde antes de nacer, desde el vientre, igual que todos los bebés, hombres y mujeres, tienen el derecho de nacer, y es lo que estamos haciendo aquí, tratando de salvar las dos vidas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero entonces vamos a entrar en materia, ya conociendo un poco de tu Ujú, historia, ujú. vamos un poco más allá. ¿Y qué es Planned Parenthood, Mayra? Ok, pues Planned Parenthood al principio de los tiempos, cuando lo crearon para disque ayudar a las mujeres a no embarazarse, ¿no? Bueno, todo el mundo ahora sabemos quién y para quién lo crearon, ¿no? Para la minoría, para que la minoría no se embarazara, y después empezaron con el aborto, ¿no? Ellos tienen una táctica muy particular. Están metidos en todos los países del mundo a través de otras organizaciones, ¿no? Pero están detrás de la organización más fuerte que promueve el aborto. Plan Parenthood Internacional es gigantísimo, ¿no? Ellos dicen en sus sitios web que ofrecen esto, el otro y aquello, cuando es mentira. Realmente los servicios que ofrecen son muy pocos, ¿no? Ofrecen exámenes de transmisión sexual, sí. Ofrecen a Papa Nicolau, sí. Ofrecen anticonceptivos, sí. Pero el negocio fuerte es el aborto, ¿no? Es donde realmente ellos sacan el dinero, es donde ponen toda su energía. Por eso su energía está en el activismo de pasar leyes para el aborto. Recientemente todos vimos en Twitter toda la gente levantándose en México, ¿no? Diciendo que no fueran a pasar la ley del aborto, ¿no? Y todas esas leyes que han sido impulsadas. Y no sé si tú has notado que han intentado hacer eso a través desde México para abajo. Se han querido seguir de México toda Latinoamérica, ¿no? Porque quieren expandir su negocio. Entonces, eso es lo que es Planned Parenthood. La táctica es: empiezan promoviendo el aborto en el primer trimestre, ¿no? Como que es de las 14, 16 semanas, para luego seguirse a las 28, para luego llegar como en Nueva York, que lo hace a las 40 semanas. Bueno, entonces, Planned Parenthood fue creado por Margaret Sanger, eso lo sabemos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta todos es que la intención que había detrás era eugenésica. ¿Por qué? Porque es que Margaret Sanger, ella era de parte del Ku Klux Klan y ella lo que quería era de una u otra manera extinguir, digámoslo así, a los afrodescendientes, a las personas negras. Entonces yo creo que es importante que también tengamos ese punto muy claro para todo lo que vamos a seguir hablando en este momento. Pero bueno, ¿por qué saliste tú entonces de Planned Parenthood, Mayra? Exactamente Pues, qué fue lo que pasó. pues en cuanto tomé la dirección de la clínica de Glendale, donde hacían tantos abortos, estoy hablando que hacían alrededor de 35 a 40 abortos diario. Yo empecé a notar algunas irregularidades, específicamente con un doctor. Para empezar, él era culpable del 50% de las complicaciones a nivel estatal. Estamos hablando que no era una sola clínica, existen 4 clínicas en el estado de Arizona que hacen abortos, hay 5 doctores, y él era el culpable de 50% de las complicaciones. Yo empezaba a notar que cuando él atendía a las pacientes sangraban mucho más de lo normal, se quejaban mucho más, se iban literalmente arrastrándose al dolor a su casa, ¿no? Llamaban más, llamaban en horas, y tú sabes, cuando se acaban las horas hábiles hay una línea de emergencia donde la mayoría de las personas llama para dar alguna queja o cualquier problema que están teniendo de emergencia, ¿no? Usualmente Plan Parenthood les dice: no vayas al hospital, nosotros te podemos atender. Esto no es para ayudarlas a ellas, ¿no? Cualquiera diría: oh, qué lindos doctores, no quieren que me tomen la molestia, ellos se van a encargar. No es así. Es más para que no quede registrado cualquier daño que haya con ellas, ¿no? Porque ¿qué es lo que vi? Que las pacientes que no hacían caso de no ir al hospital y que decían: no, yo no aguanto este dolor, no, yo no aguanto este sangrado, no es normal, me voy al hospital, se enteraban que habían sido perforadas, ¿no? Y entonces el hospital Wow. mandaba el documento a la clínica y decía que había habido una perforación, y yo le decía: llegan los papeles del hospital y dice que es una perforación. Eso no es así, dámelo, yo me encargo de eso, tú no te preocupes, no es tu trabajo. Y así una tras otra, hasta que creo que todo el mundo ya sabe ahorita que la gota que derramó el vaso, como decimos los mexicanos, no sé si allá lo dicen también, Sí. sí, también, ok, es que
él dejó la cabeza del bebé adentro del útero de una chica de 19 años e insertó un dispositivo intrauterino. Y no fue hasta que las personas que estaban dentro con él se fueron y se quejaron conmigo y dijo, Mayra, es que no me hace caso, falta la cabeza, ya no sé qué decirle, estaba llorando la chica. Fue cuando él entonces, después de la insistencia de todos, buscó con un ultrasonido y encontró que sí, había dejado la cabeza dentro del útero de la chica que tenía 14 semanas de gestación y ya le había insertado el dispositivo. Ahora, en ese transcurso, porque mucha gente puede decir, bueno, eso pasa, eso puede pasar, ok, está bien, vamos, eso puede pasar, no debe de pasar, pero entiendo que puede pasar. Pero la ley en el estado de Arizona es muy estricta respecto a eso. La ley dice que el doctor debe de asegurarse que el aborto ha sido terminado antes de declararlo como terminado. Entonces, antes de insertar el dispositivo, debió asegurarse que ya no había nada más. Eso es lo correcto que cualquier doctor practique, ¿correcto? Entonces, él no lo hizo. Y vamos, tú sabes por qué no lo hizo, porque un procedimiento así como dicen muchos doctores, es a ciegas. Ellos no saben, no ven lo que están haciendo. No importa cuántos ultrasonidos tengan. Me acuerdo que un doctor mexicano que se llama doctor Balcázar explicó el otro día que estuvimos en una entrevista, intenta tú peinarte en el espejo usando la mano, nunca le atinas. Eso es un ultrasonido. Un doctor no puede estar seguro lo que hace porque la imagen es como un espejo. Entonces, él dejó la cabeza ahí, fue hasta que insistimos que usó un ultrasonido para encontrarla, y ya que por fin la encontró, la removió, quitó el dispositivo. A esa chica la aspiraron en menos de una hora, 2 veces. 2 veces le rasparon el útero y 2 veces le insertaron un dispositivo intrauterino. Y quiero que sepas que no le dijo nada. Ella no sabe que le pasó eso. Él no lo puso en el expediente y tú sabes que eso es ilegal. Ningún doctor no puede dar. Entonces eso es lo que le digo a muchas personas. Las estadísticas son tan ciertas como las personas sean honestas al reportarlas. ¿Estás de acuerdo? Si el Sí, doctor no claro. reporta los daños, si el doctor no reporta las faltas, si el doctor no escribe su expediente, nadie sabemos qué pasó, ¿no? En este caso, yo había escrito una nota y la había guardado en mi escritorio y yo ese día dije, no más, le hablé a mi supervisora y le dije, no más, yo no puedo seguir así, esto no puede seguir así, o tú haces algo o yo hago algo. Recuerdo que ese día sí prácticamente la amenacé con ir arriba de ellos, que era la Federación de Planned Parenthood, los que están en Nueva York. Y yo tenía guardado todos lo que había colectado de ese doctor a través de los últimos 2, 3 meses. Y fue como a los 3 días que me corrieron. No me dejaron regresar a mi oficina para que yo no pudiera sacar nada, porque sabían que yo tenía esos documentos ahí guardados. No pude volver a tocar la clínica donde yo estaba a recoger mis cosas y me dijeron que era porque yo tenía drogas ilícitas en mi escritorio, que eran las que usaban para dormir a las pacientes. En ese momento yo capté a dónde iba todo eso, capté que era para que nadie me creyera, ¿no? Porque imagínate, si yo no hubiera demostrado mi inocencia, hoy saldría a hablar y ellos dirían, no, es que ella usaba drogas, nosotros le Claro, encontramos drogas. Y entonces la credibilidad sería menos hacia mí. Entonces yo dije, no puede ser así, yo sé que esa es la táctica, sé que ellos lo hacen por esto y me di a la tarea de, pues, de demostrar mi inocencia y de demostrar que ellos me habían despedido injustamente porque yo había levantado muchas denuncias en contra del doctor y de su mala práctica. excelente. Qué bonita labor, qué importante testimonio de parte tuya. Pero bueno, Mayra, una pregunta. ¿Qué es un aborto legal, seguro y gratuito para Planned Parenthood? Para Planned Parenthood, pues un negocio más grande. ¿No? Ajá, Para ellos, o sea, vamos a hacer alguna cosa, especialmente ahorita que veo tantas personas ofrecerles a las chicas en su casa pastillas abortivas, ¿no? No hay diferencia entre un aborto clandestino e ilegal porque las lastiman igual, el daño es el mismo, ¿va? Para Planned Parenthood, esa es la bandera con la que van, según ellos, es más seguro. Cuando tú has visto cuántos testimonios de empleados han salido quejándose de lo que hacen ahí adentro, ¿no? Eh, todos sabemos que no existe aborto seguro. Es más, si tú un día llegas a leer las hojas que firman las pacientes cuando se hacen un aborto, tú verás que ahí dice
te pueden perforar el útero, te pueden perforar el intestino, el hígado, cualquier órgano, puedes perder hasta la vida. Yo las invito a que un día les dijeran, ¿tú me aseguras que yo voy a salir perfectamente como entré aquí? Ningún doctor le va a decir que sí, ¿correcto? Porque no existe aborto seguro. Y lo último, gratuito. Esa es la mejor parte, ¿no? Que van con la bandera diciendo que ellos son los que ayudan y ellos regalan los servicios. Ajá, No es así. Ellos reciben, los únicos estados que dan servicios gratuitos que no le cobran a las pacientes es porque el gobierno de ese estado les entrega el dinero. Lo que quiere decir que los que así es. pagamos impuestos somos los que pagamos ese aborto, más no ellos. Planned Parenthood no regala nada, no da ningún servicio gratuito. De hecho, una de las pruebas es que en, cuando entró Trump a la administración les quitó el título 10, que era la ayuda financiera que tenía para cosas preventivas como anticonceptivos y Papa Nicolau. Una de las clínicas que yo era directora la cerramos por eso, ¿no? Porque Planned Parenthood le dieron a escoger o te quedas ese dinero para ayudar a las mujeres con servicios preventivos y dejas de hacer abortos, o te quedas sin el dinero para ayudarlas y continúas con tu negocio. Y ahí nos dijeron claramente cuál era el negocio, porque decidieron quedarse y seguir Obviamente. haciendo abortos y renunciar al dinero con que ayudaban a las mujeres para Papa Nicolaos, anticonceptivos y exámenes de transmisión sexual. Entonces, digo, más descaro ahí no pudo haber. Nos dijeron firmemente cuál era su posición, que eso era que el aborto es primero. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el protocolo de los abortos? Bueno, el protocolo que pues por lo que viste en mi historia no siguen, ¿verdad? Bueno, Exacto. un aborto ¿Cuál antes de debería la... ser el protocolo? ¿Cuál debería de ser? El aborto antes de las 10 semanas puede ser realizado a través de la pastilla o a través de aspiración al vacío o raspado. Usualmente utilizan los dos métodos, que es raspado y aspiración al vacío. Um, Sabes, en algunos estados tienen leyes un poquito más estrictas, como por ejemplo en Arizona y Texas y algunos lugares así, y tienen que hacer ultrasonidos antes de poder hacer una cita. Yo he notado que por eso Plan Parenthood pelea mucho esa ley, porque muchas de las mujeres que ven el ultrasonido desisten de ya no tener el aborto, ¿no? Entonces es lógico, por eso ellos pelean mucho esas leyes, ¿no? Pero le hacen el ultrasonido, chequean cuál es la etapa de gestación y después entonces ya le dicen cuáles son sus opciones, ¿no? Legalmente tendrían que ofrecer las tres opciones, pero lo hacen así como, ok, tienes la opción de bla, 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 el aborto, ¿no? El aborto puede ser, y es donde se enfocan a explicar detalladamente cómo va a ser el aborto, sin darle chance ni de esperar a ver si ella quería continuar el embarazo o quería darlo en adopción o qué es lo que quería, ¿no? Rápido se brincan a lo que es el negocio, que es el aborto. Después de las 10 semanas está el aborto quirúrgico, que es el que describimos a través de dilatación y aspiración. Y ese es el que empieza a las de esas semanas hasta como 38, 39 semanas en estados como Nueva York, ¿no? Tristemente, después de las 18 semanas es cuando empiezan a inyectarles la medicina donde terminan con el corazón del bebé para que deje de latir. So, básicamente lo matan 24 horas de la cirugía. So, imagínate tú que una mujer que está embarazada de más de 18 semanas le ponen esa inyección y se va a su casa con su bebé muerto adentro toda la noche. ¿Te imaginas qué traumatizante? Mayra, Y por eso es... discúlpame, una pregunta. Esa técnica, esa inyección, tengo entendido y quiero pues aprovechar que tú estás acá para que nos resuelvas la duda. ¿Esa es la inyección de solución salina? ¿Eso es lo que se inyecta para quemar al bebé? ¿Son los Correcto, ese casos es en los que digoxin. reportan que el bebé queda como necrosado? Sí, digoxin. Ajá, correcto, esa es la inyección que ellos ponen. Ok, La hacen gracias. a través de la guía del ultrasonido. Ahora quiero que sepas que hay lugares donde no lo hacen adrede, que son los que donan a los bebés para estudios científicos. Imagínate, entonces ahí no lo hacen adrede, pero generalmente en los otros lugares les inyectan eso para al otro día sacar pedazo por pedazo al bebé, primero cortando la cabeza y luego cortando las partes del cuerpo.
la clínica donde yo fui directora no hacía abortos de más de 16 semanas. En el estado de Arizona es legal hasta las 24, pero había otros doctores de otras clínicas que los hacían, que no eran Planned Parenthood, así que ellos no lo hacían de más de 16 semanas. ¿Cuál es la relación, bueno, qué hacen las clínicas preventivas? ¿Cuál es la relación de Planned Parenthood, aborto, y Planned Parenthood, clínicas preventivas? Ya, pues las clínicas preventivas son las clínicas que ofrecen enfermedades de transmisión sexual, como el tratamiento, los exámenes, ¿no? Ofrecen los papanicolás, pero ofrecen también los anticonceptivos, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, que yo recordaba mucho, yo discutía, era si llegaba una niña de 16, 17, para empezar, no ocupan permiso de sus padres, ¿no? No tienes que pedirles que sus papás vayan con ellas. Entonces imagínate que podría llegar una niña de 12 años, ¿no? Y decían, si ella no te dice, tú le tienes que preguntar, oh, ¿estás segura en casa? Y dice sí, ya, es todo tu trabajo. Pero es así como una niña de 12, 13 años va a estar ahí y no va a haber más preguntas, ¿no? Cuando no deberían ni de estar ahí. Entonces, ya si eran menores de 12 años, sí ya había una ley que teníamos que a fuerzas llamar a la policía, ¿no? Ya mayores de 14, 15, 16 años pueden llegar. Yo siempre decía, les ofrecían las pastillas, ¿no? Y tú sabes que adolescente va a acordarse de tomar una pastilla diaria, ¿no? Ninguno. Entonces sabemos bien, es como ofrecer algo que sabemos que no va a funcionar, ¿verdad? Y que van a acabar embarazadas cuando todos sabemos que no existe otro método más seguro que la abstinencia, ¿no? Entonces eso es lo que ofrecen en las clínicas. La mayor parte de ellas es para dar anticonceptivos y hacer las pruebas de embarazo para después referirlas a la clínica de aborto. Pero realmente todos los anticonceptivos que les ofrecen, tengo el testimonio de una chica que estaba en la Depo Provera. Ella empezó a tomar la inyección a los 17 años sin permiso de sus padres, ¿no? Y a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, pero pues estaba cuidando, ¿no? Eso era responsable, ¿no? Podría no cuidarse, ¿no? Ok, pero este es el problema cuando hacen eso a escondidas de los padres. Ella no sabía que en su familia había algunos problemas de salud que eran peligrosos con ciertas medicinas. Ella falleció a los 19 años. Cuando ella falleció, el doctor en el hospital donde la atendieron de una hemorragia le dijeron que falleció por culpa de la inyección, ¿no? Porque como en la familia de ella tenían problemas de coagulación, entonces tú sabes que la progesterona puede causar problemas sanguíneos, ¿no? Problemas en la sangre. Entonces ella no sabía, y como su mamá no sabía que estaba en la inyección, pues no supieron que ella no sabía que la familia sufría de esas enfermedades. Entonces cuando llenó el historial médico nunca marcó que en su familia sufrían de esas enfermedades, ¿no? La madre no sabía que ella estaba en esa inyección, sino la madre le hubiera dicho porque pues ella le dijeron toda la vida, aléjate de esas medicinas, ¿no? Eso lo hubiera dicho también. Entonces fue muy triste, ¿te imaginas para esa madre enterarse que su hija murió por un anticonceptivo? Y como esas, tú sabes que hay muchas historias de personas que han tomado anticonceptivos y que se han muerto porque iban sin permiso de los padres, pero eso es lo que hacen en las clínicas preventivas. Bueno, y entonces, con base en lo que nos acabas de decir, podemos seguir con las preguntas. ¿Cómo dice Planned Parenthood que apoya a las mujeres? Hablemos un momento de las clínicas preventivas. ¿Cómo van a prestarle un apoyo a la mujer cuando realmente no hacen un análisis de su historia clínica y de sus antecedentes familiares? ¿Cuál es el protocolo en la clínica preventiva para poder, digámoslo de alguna manera, formular los diferentes mecanismos de anticoncepción? Bueno, pues ellos creen, o más bien ellos venden la idea de que las están ayudando para darles una vida reproductiva, sexual, donde ellas son dueñas, donde nadie les dice qué hacer, ni qué utilizar, ni nada. Mas, sin embargo, no les están describiendo bien todos los daños de los anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, en esta chica, eso se pudo haber prevenido si ellos le hubieran dicho, hey, trae a tu mamá, vamos a que tu mamá esté aquí para que ella vea contigo el historial médico porque puedes saber cosas que no sepas, ¿no?
Imagínate una chica de 14 años, ella no sabe lo que está padeciendo en su familia, lo que a lo mejor muchos no saben que de chicos sufrieron algo, ¿no? No se acuerdan, ¿no? Y es hasta que los padres te dicen, no, es que tú eres alérgico a tal cosa. ¿Yo? Sí, de chiquito te la dieron y te dio alergia, ¿no? Pero ellos no lo saben hasta que vuelven a toparse con ellos. Y regresamos, eso mismo pasa con la pastilla abortiva, ¿no? ¿Cuántas personas saben que son alérgicos a la penicilina porque toman penicilina y se les da alergia? Sí, Pero imagínate tú que en un proceso así, donde te estás desangrando, te da una alergia a la pastilla abortiva. Entonces ya es el choque alérgico más estarte desangrando. Muchas de ellas no saben, ¿no? Todos esos químicos tan fuertes y lo mismo, por ejemplo, el dispositivo, ¿no? ¿Cuántas veces les dicen, oh, uno en cada miles de personas que les perfora el útero? Sabemos bien cuántas demandas hay contra las compañías que hacen los dispositivos justamente porque pasa más frecuente de lo que ellos dicen. Estoy convencida que hay un negocio bastante muy productivo entre ellos y las compañías farmacéuticas de anticonceptivos, porque de otra manera no me explico cómo pueden ofrecer tantas cosas que hacen tanto daño a las mujeres, ¿no? Pero, de la misma forma con los condones, ¿no? A veces siempre encontré muy curioso que los chiquillos llegaban, ¿no? A las clínicas a preguntarte del condón. Ellos no sabían ni cómo se tenía que usar, ¿no? Entonces quiero que sepas que a los empleados de Plan Parenthood los entrenan para enseñarle a un joven de 14, 15 años cómo utilizar un condón con una técnica con un plátano, ¿no? Para que ellos se sientan así más seguros de ir ahí, como que es un lugar amigable, ¿no? Y se sientan sí. cómodos y en casa. Entonces, creo que en lugar de enseñarles a las mujeres a prevenir con la abstinencia, en lugar de enseñarles que no pueden andar por ahí, y les dicen, ok, ¿sabes qué? Si vas y tienes relaciones y te infectas, aquí estamos nosotros para darte la medicina que te cura esa infección, ¿no? Si vas y no sabes si esa persona tenía HIV, VIH, perdón, aquí va a haber medicina que prevenga el VIH, ¿no? Y aquí va a haber medicina que te puedes tomar después de, si estás en riesgo, ¿no? Entonces es todo este tipo de promover una vida de libertinaje, si le podemos llamar así, claro, donde ellos se encuentran en un mundo de para todo hay solución, ¿no? Toma la pastilla, si el condón falla, está la pastilla. Si la pastilla falla, hay medicina para curarme las enfermedades y existe el aborto para deshacerme de lo que yo creo que es un problema, ¿no? Que todos sabemos un bebé no es un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos lo que como creen que están empoderando a las mujeres, ¿no? Más sin embargo, les están haciendo mucho daño porque tú misma, yo creo que has escuchado cuántas amistades tienen que empezaron la pastilla de chiquitas y no pueden tener hijos. Así Más es. sin embargo, en clínicas así te dicen, puedes tomar la pastilla, no existen datos científicos que digan que es la razón por la que te quedas estéril, cuando sí existen datos científicos que dicen es la razón por la que te puedes quedar estéril, ¿no? Ahora, ¿cuántas mujeres hay que su familia, volvemos a lo mismo, con el historial de cáncer en la familia, y tú sabes, los anticonceptivos sí alimentan el cáncer, ellos lo pueden decir, no lo niegan, cuando alguien llega ahí y le dice, oh, es que mi mamá sufrió cáncer del seno, oh, lo siento, no te podemos dar pastillas, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es ofrecer, pero siempre está un aborto si quedas embarazada. Eso no es empoderar, ¿correcto? Eso no es darle el poder a la mujer, al contrario, es hacerla sentir que no puede ser responsable de sus acciones, ¿no? Que tiene que dejarse ser utilizada para el placer de las otras personas, ¿no? Y que si falla alguno de esos métodos, siempre existe el aborto para solucionarlo, ¿no? Y para eso están ellos ahí, ¿no? Entonces vamos a decir, empieza como un túnel donde la única salida son ellos. ¿Te fijas cómo les pintan el panorama? ¿No? Sí. Donde la única salida son ellos porque ellos son los que no juzgan, los amigables, los que puedes venir, ¿no? Y en muchos estados, y es gratis, ¿no? Aunque nunca les digan, no, bueno, los están pagando los impuestos que pagaron tus papás, Tienes toda la ¿no? razón. Pero Bueno, pues es que todo eso hace parte de la maquinaria y de ese negocio que está con el aborto.
De hecho, los anticonceptivos que promueven las entidades, digamos, las filiales de Planned Parenthood, en este Ujú, caso acá en Colombia, Profamilia y Oriéntame, son los ujú, preservativos de peor calidad. ujú, Son los preservativos que ya están vencidos, que están rotos, que tienen perforaciones. Los anticonceptivos tienen una carga hormonal menor. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que tú decías, lo que se está buscando es generar embarazos y generar del mismo modo enfermedades de transmisión sexual para que el negocio siga. Pero bueno, ¿cómo se maneja un aborto químico con Planned Parenthood, Mayra? Pues las pacientes llegan y se hacen un ultrasonido. Si en ese ultrasonido se mira que tienen menos de 10 semanas y ellas optan por la pastilla, y entonces les chequean el nivel del hierro, sus signos vitales y les dan una pastilla que va a detener el crecimiento del bebé ese primer día. Y después al otro día ellas en su casa solas tienen que tomarse las otras pastillas que son las que hacen que tengan el sangrado, ¿no? Las que limpian el útero, ¿no? Que es el misoprostol, ¿no? Entonces, ellos les explican con hojitas hasta con fotos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y todavía les dicen, esta fue una cosa que yo siempre me estuve así como en shock cuando la leía, ¿no? Si tú estás sangrando más de 6 toallas sanitarias por hora, entonces llámalas. ¿Te imaginas? Y les dibujaban la toalla y era así mojada de enfrente para atrás, ¿no? Entonces te Por imaginas Dios. esperarte hasta estar sangrando eso. Y siempre fue así, para no asustarlas, díganles que sí, van a sangrar, pero como una regla fuerte y ya va a pasar, ¿no? Cuando en realidad ellas duran semanas sangrando, semanas sin poderse regularizar, ¿no? Siempre les dicen que va a estar bien, que la pastilla es un procedimiento muy fácil, ¿no? Que prácticamente nos enseñaron a decir es un proceso natural donde tu cuerpo lo desecha. Pues no es natural, tu cuerpo lo desecha, tú le estás dando un químico, ¿no? La otra que le dicen mucho a las pacientes es, cuando sientas que viene el coágulo más grande, vas a sentir un dolor muy fuerte y tú vas a sentir como que quiere salir algo. Ve y siéntate en el excusado, en el baño, para que lo expulses ahí y te vas a sentir mejor. Entonces tú te imaginas, esa chica dice, oh, si voy y hago eso me voy a sentir mejor, cuando en realidad lo están haciendo porque cuando ellas sienten el coágulo más grande, ese coágulo, dentro del coágulo viene el bebé, ¿no? Y entonces obviamente les dicen que lo hagan en el excusado para que no lo vean, ¿no? Y no se den cuenta que era más grande de lo que les dijeron. Porque muchas de ellas, recuerdo una chica de 19 años que llegó al otro día que se había sido atendida, llegó gritando muy molesta, quería hablar con la doctora y le dijo ahí en pleno pasillo, tú nunca me dijiste que yo iba a ver a mi bebé, y lo traía en la toallita de papel que traía en una bolsa de O por plástico, ¿no? Y si tú has llegado a hablar con mujeres que han hecho ese procedimiento, no sé, yo sé que en Colombia el aborto no es legal, no es legal, ¿correcto? Nada más es no legal en está caso de despenalizado en tres violación. causales. Ajá. Entonces, sí, pero si tú llegas a hablar con alguna mujer que ha tenido un aborto por pastilla y te dice que vio eso, el trauma es demasiado. El trauma es grandísimo en ellas. Nunca se imaginaron, nadie les dijo que lo iban a ver. ¿Por qué? Porque se les dice, oh, es como un coágulo de sangre, no se ve nada, ni siquiera está formado, ¿no? Cuando en realidad ha habido personas que han tomado la foto y las han subido y han dicho esto es lo que era. Me dijeron que no se iba a ver nada, ¿no? Puedes ver las manos, los pies, la cabeza, ¿no? Y eso es lo que les dicen. Entonces ellas se van con la mentalidad que va a ser algo muy fácil, algo muy sencillo, me tomo una pastilla, sangro como en mi regla y ya, ¿no? Y 30% de ellas van a tener que regresar para una aspiración al vacío porque el procedimiento no va a estar completo, ¿no? Entonces 30% de ellas van a seguir sangrando y sangrando hasta quedarse en una anemia crónica, ¿no? Muchas mujeres después de un aborto por pastilla sufren de anemia crónica por muchos meses porque no se pueden recuperar, ¿no? Ha habido mujeres, yo me acuerdo que había una que puso una opinión en Google, en la clínica de los años anteriores, donde dijo ni siquiera puedo caminar y tenía ya 6 meses que se había hecho el aborto, ¿no? Entonces, todas esas consecuencias que no se les dice que les van a pasar, ¿no? Pero así es como ellos realizan y les dan una bolsita
de papel sus pastillas, ¿no? Una hoja de instrucciones y ya las mandan a su casa y le dicen, llámanos si tienes preguntas, ¿no? Pero igual te digo, trata de no ir al hospital, primero llámanos. Y es siempre decirle así, porque nunca sabes si la persona que esté en el hospital te va a ver feo porque hiciste un aborto. Mejor primero llámanos, ¿no? Que nosotros te podemos ayudar. Y entonces hay muchos testimonios de pacientes que dicen que llamaban, estás bien, mañana se te va a pasar. Ok, mañana nos llamas si sigues igual o no has mejorado, ¿no? Pero es que estoy teniendo mucho dolor, eso es normal, ¿no? Sigue tomando el Tylenol y el ibuprofen y nos llamas mañana, ¿no? Y así siempre les decían, es normal, es normal, es normal. Y las mujeres que llegan a regresar después de haber tomado la pastilla, ha habido casos que llegan mujeres y la pastilla no funcionó, no hizo nada. El embarazo siguió y creció. Y siempre les dicen, aunque no exista ninguna investigación científica de esto, les dicen, pues nosotros tenemos que recomendarte que tengas un aborto por succión, porque pues no sabemos los daños que puede tener tu bebé. Entonces creemos que puede morirse dentro de un mes, o sea, no va a continuar ese embarazo, ¿no? Y tú puedes ver que la mayoría de las mujeres que les llega a pasar eso lo toman como una señal, ¿no? Como por algo no aborté, ¿no? Por algo la pastilla no funcionó. Sin embargo, ellos siempre tratan de hacerla desistir, ¿no? Que siga con el proceso, ¿no? Porque ellos no saben que puede ser que salga mal, puede ser algo que ellos no saben, realmente lo dicen, no sabemos, ¿no? Pero creemos, ¿no? Entonces por eso necesitas seguir, continuar y abortarlo, ¿no? Y es eso donde tú dices, si no sabes, no tienes ningún dato científico, si no tienes ninguna base para saber qué puede pasar a ese bebé, entonces, ¿por qué decirle eso? Ahora sabemos cuántos ya ofrecen parar el proceso del aborto por pastilla, porque científicamente está comprobado que se puede parar el proceso. Pero así es como funciona el aborto por pastilla. Wow, bueno. Bueno, vamos a hacer dos cosas, nos quedan 20 minutos. Hay una pregunta que es muy importante, que sé que va a ser extensa tu respuesta y es súper importante. Mientras que tú nos vas dando la respuesta a esta pregunta, quiero pedirle a las personas que nos están viendo que nos envíen las preguntas si tienen alguna inquietud por ahora. Para terminar esta parte que es importantísima, ¿qué relación tiene Planned Parenthood con el comercio de los bebés abortados, Mayra? Sabemos que Bueno, hace relativamente poco salieron unas declaraciones uh-huh. en cuanto a cosas que habían encontrado de algunas personitas de Planned Parenthood. Uh-huh. Sí, es demasiado triste mi caso, es un ejemplo de ellos donde demuestras cosas en la corte, ¿no? Y a los doctores no les hacen nada, ¿no? Es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Los videos fueron demostrados ser reales, no fueron editados, no se los inventaron, realmente todos esos doctores hablaron así, ¿no? Uh-huh. Él comprobó que existía, que ellos estaban vendiendo, digo, ahorita en la Universidad de San Francisco, en California, un grupo de estudiantes que se ha dedicado mucho a estar en contra de que ellos practiquen, no sé si sepas esto, pero la Universidad de San Francisco, de California en San Francisco, practican con los bebés de abortos, ¿no? Y realmente los bebés de abortos que ellos utilizan ni siquiera es algo muy doloroso para el bebé porque no les están poniendo la inyección que usan un día antes para cuando les corten las partes y lo saquen, ellos sienten dolor porque lo hacen desde adentro. Entonces, esto es porque si ellos les inyectaran esa agua salina, ese químico para matarlos desde un día antes, no funcionarían ya nada de los tejidos ni de los órganos de los bebés, ¿no? Pero con ellos practican. ¿No? Los invito a que busquen en las redes, ¿no? En la Universidad de California en San Francisco y cómo utilizan a los bebés abortados, ¿no? He sido comprobado que muchas de las clínicas de Planned Parenthood participaron en dar los restos de los bebés o a algún tipo de laboratorio, ¿no? En el estado de Arizona, como no está permitido hacer eso, estudiar con seres humanos, no nos vimos en eso, ¿no? Porque allá no está permitido,
pero en otros estados tuviste que sí comprobaron que estaban vendiendo los restos, ¿no? Ellos decían, no lo estamos vendiendo, ellos nos pagan un cargo por el proceso que nosotros hacemos. Eso es vender, Sí, ¿no? Si tú te pagan y ellos, sí. tú das algo a cambio de dinero, te lo estás vendiendo, ¿no? Pero sí, lamentablemente, como te digo, te invito a que busques la Universidad de California en San Francisco y cómo hacen esos estudios con los bebés abortados, que hacen en abortos que son de más de 18 semanas. Bueno, ¿tienes idea de cuál es la finalidad de este comercio? Bueno, creo que empezamos a darnos cuenta que hay un control de natalidad bastante grave, ¿no? Así. Quieren acabar con nosotros, ¿no? Yo escucho muchas mujeres que se dicen feministas, ¿no? En muchos países latinoamericanos y la forma en que se expresan, ¿no? Y yo me pregunto si no se han dado cuenta o no saben las cifras de las mujeres que son abortadas. Que hay Ujú. países donde el aborto es permitido por decir, es niña y no la quiero. Y entonces en esos países son más las niñas abortadas, ¿no? Es una forma de querer acabar con la humanidad, ¿no? Creo que en el momento en que la sociedad se empieza a deshacer de sus hijos, eventualmente se deshace de sus padres, ¿no? Lo podemos ver en las comunidades de este lado del mundo, ¿no? Como en Estados Unidos y en Canadá, que hay tantos asilos de ancianos, ¿no? Los latinoamericanos no somos así, ¿no? Nosotros sabemos que ellos vieron por nosotros y eventualmente nos tocará ver por ellos, ¿no? Con amor y con gusto. Mas, sin embargo, creo que cuando les enseñamos a nuestros hijos a deshacerse de sus hijos, eventualmente se van a deshacer de nosotros, ¿no? Creo que es un negocio. Yo siempre les pregunto a las feministas, ¿no? Cuando me llega a topar en algún tipo de argumento en las redes sociales, ¿por qué no ves que piden ellos dar gratis esterilización a las mujeres? No los ves promover eso, no los ves promover anticonceptivos, no salen a las calles diciendo, hey, queremos anticonceptivos gratis para todas, hey, queremos esterilización gratis para todas, no las ves a las calles pidiendo eso, las ves que están pidiendo el aborto, ¿no? Cuando un embarazo puede ser prevenido con abstinencia, con educación, con prevención, ¿no? Entonces, yo siempre he encontrado curioso, no se preguntan por qué no ofrecen esterilización gratis. Planned Parenthood no ofrece esterilización gratis. De hecho, Sí, yo tienes toda la recuerdo una anécdota que una ginecobstetra que trabajaba para ellos, ella había tomado un curso recientemente para hacer la esterilización a través del ombligo, ¿no? Y ella ofreció voluntariamente dar ese servicio para las mujeres. Y ellos dijeron, no, eso no deja dinero. Si ellos razón. quisieran de verdad darle opciones a las mujeres, pues, por ejemplo, eso, yo siempre les he dicho, las invito a que hablen y les pregunten, esterilizan en la clínica y te van a decir que no, te van a mandar a otro lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no dan ese servicio? ¿Por qué no ofrecen algo así si según ellos lo que les importa es que no haya más niños no deseados en el mundo, ¿no? Pero no, no ofrecen servicios parecidos a eso. Lo único que ofrecen es el aborto, ese es el negocio. Creo que imagínate tú si ofrecieran a las mujeres no poderse embarazar, pues ¿qué harían? Son 500 a $600 por aborto de menos de 12 semanas. ¿Te imaginas? Wow. De más de 12 semanas sube $120 por semana, llegando a los casi $4,000 cuando son más de 32 semanas. Entonces, Pero el aborto es imagina. gratuito. Yeah, sí, yeah, right. El aborto es gratuito. Alguien, Bueno, alguien lo tiene que pagar, es lo que ellos no entienden, ¿verdad? exactamente. Exacto. Bueno, Mayra, ¿qué te llevó a ti a iniciar este activismo pro vida ahora? Pues verás, primero que nada, yo tengo una hija de 21 años, ¿no? Tengo un hijo de 18 años. Ella siempre ha sido mi motor para defender a las mujeres. Me di cuenta que estaba del lado opuesto de defenderlas, ¿no? Por todas las mujeres que han sido dañadas. Primordialmente, y siempre le digo a todo el mundo, la base de mi razón, de mi fuerza, de querer estar en este movimiento son las mujeres,
no quiero que sean dañadas. ¿Por qué? Porque ellas son las madres. Si dañas a la madre no va a haber más hijos, ¿no? Entonces, muchas mujeres quedan estériles en un aborto, ¿no? Las dos vidas valen, necesitamos salvarlas a las dos, necesitamos salvar que las mujeres no sean dañadas, que puedan embarazarse y cuidar de sus bebés y saber que ellas pueden seguir siendo profesionistas, pueden sacar adelante una carrera con un bebé, que existen muchas organizaciones dispuestas a tenderle la mano, ¿no? Excusan mucho el aborto en los problemas sociales. Tú sabes que ningún país que ha tenido el aborto legal ha dejado de tener problemas sociales, ¿no? Ha sido porque el gobierno los ha solucionado, ¿no? Como en Estados Unidos hay niños huérfanos, muchísimos niños huérfanos. No han dejado de haber niños huérfanos porque existe el aborto. Entonces, esas son muchísimas de las razones que yo veo que utilizan y me di cuenta de la mentira que hay detrás de ese negocio, ¿no? Que yo como mujer no les importé, yo como inmigrante no les importé, ellos que dicen defender tanto a los inmigrantes, ¿no? Yo como empleada no les importé y recientemente viste cuántos empleados de Nueva York salieron a decir cómo estaban siendo discriminados, ¿no? Entonces, es el momento en que me di cuenta de que estábamos haciendo. Este es el negocio, ¿no? Es solo hacer abortos, es solo hacer abortos. El aborto es lo único que les importa. No les importa qué pasa con las mujeres después del aborto. Entonces, por eso hoy decido llevar mi testimonio, llevar mi historia a todos lados, que la gente escuche lo que hay detrás del aborto, que el aborto destruye dos vidas, que ninguna mujer está bien después de tener un aborto y por eso estamos aquí luchando por ellas y por ellos. ¿Conoces algún caso de síndrome posaborto, Mayra? Sí, claro que sí. Tristemente, mucha gente dice que no existe y que no es cierto y que no es cierto, pero si tuviera la cantidad de mensajes que yo he recibido de mujeres que siguen traumatizadas por el aborto, que han necesitado terapia, que por más que pase el tiempo, yo no creo que nunca lo olvidan, yo creo que se acostumbran a vivir con ese dolor, ¿no? Yo recuerdo, fíjate que en las clínicas preventivas, cuando ellas regresaban después del aborto, sabes que la mayoría de ellas negaba que había tenido un aborto. Cuando yo les preguntaba, ¿cuántos embarazos has tenido? Siempre se brincaba en el aborto, ¿no? Yo podía ver en la computadora el récord, mas sin embargo ellas no lo querían admitir. Entonces, usualmente no las confrontábamos, simplemente las dejábamos, ¿no? Pero eso es una muestra de que se sienten mal de haberlo hecho, ¿no? De que sienten pena, de que no quieren admitir que lo hicieron, ¿no? Es mentira cuando salen ahí a decir, oh, yo tuve mi aborto y estoy feliz de la vida. No lo creo, no creo que sea así. Creo que lo dicen nada más por seguir alimentando ese lado que se dice feminista, que lo que menos está es peleando por las mujeres, ¿no? Otra cosa que no sé tú cómo te sientes al respecto, pero oír que quieren terminar con los niños de síndrome de Down hasta las 40 semanas es bastante triste. No sé quién les dijo cuál es la perfección en el ser humano y quién decidió de quién nos deshacemos y de quién no, pero es bastante triste escuchar dónde están los derechos de esas mujeres, ¿no? ¿Dónde están los derechos de esas niñas, ¿no? De ellas, por ellas no se preocupa, ¿no? Entonces ese es nuestro motor, ese es con lo que tenemos que luchar. Creo que si podamos hacer del aborto algo impensable, que la gente no recurra a él, que no se preocupe ni que piense que es una opción. Pues Mayra, lo que pasa es que si lo analizamos de una u otra manera, ese era el plan, esa era la idea que tenía Margaret Sanger al iniciar con todo esto, la eugenesia. O sea, lo analizamos de una manera en donde buscaban la perfección. ¿Por qué la mayoría de clínicas de Planned Parenthood están o iniciaron cerca de sectores marginales, cerca de Están. sectores de los migrantes, cerca de los afros, cerca de los pobres y vulnerables? Lo que pasa es que no vamos más allá y no miramos el trasfondo. Así ¿Por es. qué está bien de una u otra manera negar esos derechos de las mujeres por nacer? Mujeres que pueden venir con malformaciones, mujeres que pueden incluso ser feministas y ellas no piensan que están extinguiendo su raza, por decirlo de alguna manera. A eso vamos. Ese es el pensado y ese es el trasfondo de una u otra manera de
de este homicidio en masa, de estos Así es. filicidios. Mayra, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy, muy agradecidos contigo. Ha sido espectacular poder contar con tu compañía, con tu testimonio, con este Muchas aprendizaje. gracias. Para nosotros es muy, muy valioso todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Muchísimas gracias, te agradezco mucho haberme llevado. Espero que no sea la última vez, ¿no? Ojalá Que cuando no, pase la pandemia en vivo poder estar allá con ustedes, que podamos llegar a muchos jóvenes, ¿no? Creo que si logramos llegar desde casa a nuestros hijos, desde pequeños, a hacerlos amar la vida, ¿no? Ellos no van a decidir nunca pensar así, ¿no? Entonces creo que sí podemos, creo que juntos, si nos unimos todos en todo el mundo, especialmente luchar por Latinoamérica, ¿no? Que no nos conviertan como ese continente europeo donde ya no vale la vida de nadie, ¿no? Donde ya hasta a personas ancianas pueden darle eutanasia, ¿no? Qué triste llegar a ese punto, ¿no? Entonces creo que podemos seguir haciendo de Latinoamérica, enseñarles que Latinoamérica es pro vida, porque los latinos amamos la vida, amamos la familia y amamos a nuestros padres. Latinoamérica es el continente de la esperanza, e ir en contra de la eutanasia también es parte de ser pro vida. Bueno, los invitamos a que nos sigas en redes sociales. El live va a estar acá como IGTV y después lo vamos a subir en nuestro perfil de YouTube. Así que muchísimas gracias, bendiciones a todos y Mayra, de nuevo muchísimas gracias Gracias, por compartir gracias, con nosotros tu gracias. testimonio, Que Dios te Dios te bendiga. bendiga. Bye. Amén, que estén bien, hasta luego. Bye.